Eh, Muy buenas tardes, alumnos. El día de hoy vamos a tratar la sesión número 2 que corresponde, digamos, a lo que es la economía. ¿Cuáles son sus principios? ¿Qué problemas económicos se presentan? Y, y sobre todo, digamos, cómo se clasifica la economía. ¿Qué podríamos decir sobre acerca de la economía? Que la economía es una ciencia social. Y como ser ciencia social, es generada por las personas. La economía busca básicamente entrar, digamos, a hacer una serie de preguntas. ¿Qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Y cómo producir? Porque se parte de que las necesidades son muchas y los recursos son escasos. Es por ello que la economía tiene, digamos, una serie de ramas preestablecidas que la generan la teoría económica, que se divide básicamente en lo que es la microeconomía, la macroeconomía y la macroeconomía. La microeconomía es el estudio de la empresa, que por un lado ve, digamos, lo que es la teoría de la oferta, constituido básicamente por la producción y por el lado de la demanda establecida por el lado del consumidor. De entre la oferta y la demanda está establecido el precio, puesto que los ofertantes tienen la necesidad de poder vender a un determinado precio donde puedan conseguir la mayor rentabilidad posible. Y los consumidores están dispuestos a adquirir un producto al menor precio posible y que llegue a satisfacer las necesidades de ellos. En ese lado justamente se establece lo que es el punto de equilibrio. Es decir, el punto de equilibrio es aquel punto en la que la demanda es igual a la oferta. También la microeconomía interesa conocer la parte de lo que son los mercados. Los mercados entendidos como lugares donde se reúnen tanto ofertantes como demandantes. En dicho mercado se realizan las transacciones económicas. Los mercados pueden ser mercado de competencia perfecta, mercado de competencia imperfecta, mercado monopolista, como también los mercados que son de monopolio y oligopolio. ¿Qué es lo que le interesa a la economía? Es buscar la eficiencia económica. ¿Cómo lograr esta eficiencia económica? Básicamente esta se da a través de los mercados de competencia perfecta. En lo otro, en lo segundo que estábamos mencionando, corresponde, digamos, a los mercados del monopolio, que donde existe mucho mercado y solamente hay un solo productor. En este tipo de mercado es donde se produce las ineficiencias, puesto que el productor determina volúmenes de producción, determina precios y como no existe otra competencia, prácticamente tiene una actitud arbitraria dentro del mercado. Y oligopolio son, digamos, varios participantes de un monopolio que participan en un mercado. Entonces, lo que nosotros podemos apreciar hasta el momento es que la microeconomía es el estudio de los precios en la que por el lado de lo que es la teoría del consumidor, la teoría de la demanda y por el lado de la teoría del productor, que está determinado por los niveles de producción. Entonces, la microeconomía, hay otra división de la teoría económica que viene a partir sobre lo que es la macroeconomía. ¿Y qué entender sobre la macroeconomía? La macroeconomía significa el estudio de los grandes agregados económicos. ¿Y qué cosa es un agregado económico? Un agregado económico significa sumar, sumar las partes individuales para generar, digamos, niveles mayores. Es decir, si nosotros
comenzamos a sumar todas las transacciones económicas que realizan todas las personas y dentro de esa suma lo totalizamos a todos ellos, entonces estaríamos hablando de lo que es la teoría de la macroeconomía. La macroeconomía es el estudio de los grandes agregados económicos. ¿Y cuáles son estos grandes agregados económicos? Son el ingreso nacional, la renta nacional, el producto total, como elementos principales. La macroeconomía se comienza a nacer a raíz de la gran crisis que sufrió Estados Unidos en los años de 1929, donde prácticamente la microeconomía era la que gobernaba toda la economía en general. Esto trajo consigo que hubo un desplome, una caída de la bolsa de valores de Nueva York, que constituyó el crack negro, que generó una crisis que duró cerca de 11 años. Y finalmente tenemos lo que es la econometría. La econometría es otra parte de la teoría económica que busca medir a través de las variables los modelos econométricos que traten de predecir el comportamiento de las variables en el futuro. Entonces, estas tres partes, haciendo un pequeño resumen, podemos determinar que la teoría económica se encuentra dividida a nivel de lo que es la microeconomía, la macroeconomía y la econometría. Un aspecto muy importante dentro también de la división de lo que es la economía es que existe una economía positiva y existe, digamos, una economía descriptiva. Entonces, la economía positiva es aquella en la que trata de explicar cómo son las cosas. Y la otra política es la política de lo que representa la política económica, entendida esta de cómo debe ser, que básicamente esta política lo maneja el Estado. Entonces, la economía positiva es aquella economía descriptiva que describe tal como se presentan los problemas económicos. En la economía se pueden presentar problemas de diversos tipos, pueden ser problemas de tipo inflacionario por aumento de precios, problemas, digamos, ya sea de mercado exterior, ya sean en las finanzas públicas, que es básicamente generado por déficits públicos, en donde, digamos, los egresos son mayores que los ingresos. Entonces, esta situación genera dentro de la economía de ver cómo se presentan los problemas. Entonces, como habíamos mencionado, en la economía positiva es lo que debe ser, tal como se presentan los problemas en la realidad. Y la economía normativa es aquella que se presenta básicamente a través de normas. Y ese tipo de normas trae consecuencias de que la forma como directamente trabajan la economía los estados. Una parte también muy importante en la economía es cómo producir, cuánto producir y cómo debemos canalizar nuestros recursos escasos. Entonces acá se presenta una disyuntiva, un enfrentamiento entre lo que son las necesidades, que son muchas, y por el otro lado lo que representa lo que son, digamos, los recursos, que los recursos son escasos. Es por ello de que la economía le interesa saber cómo producir, cuánto producir y para qué producir. Entonces, este es un elemento muy importante, como también voy a tomar en cuenta de que la economía se basa en los principios económicos. Los principios económicos son las reglas, es el orden
en la que representan cómo funciona la economía en sí. Y los principios económicos se pueden resumir en tres grandes clasificaciones. Uno es cómo toman las decisiones los individuos. Dos, cómo se interactúan los individuos. Y tres, cómo funciona la economía en su conjunto. Es por ello, es por ello que esta es la base en la que se desarrolla la economía dentro de pequeña escala o en grande escala. Eh, Algo importante que mencionar es que la macroeconomía tiene que ver con políticas macroeconómicas. Y estas políticas macroeconómicas están determinadas por la política de producción, que viene a ser el Producto Bruto Interno, la política monetaria establecida básicamente eh, por variables como son la tasa de interés, el tipo de cambio, la inflación y la cantidad de dinero que circula en la economía. La política fiscal, que está centrada básicamente en lo que son los ingresos y gastos del Estado. Y la política de distribución del comercio exterior está relacionado básicamente con lo que es la balanza de pagos. La balanza de pagos no es otra cosa más que mide las relaciones de transacciones que se hacen entre las exportaciones y las importaciones. La, Deberíamos preguntarnos qué cosa es el Producto Bruto Interno a nivel de la macroeconomía. El Producto Bruto Interno viene a ser la cantidad de bienes y servicios producidos por un país en un tiempo corto de un año. ¿Qué cosa viene a ser la tasa de interés en el enfoque de lo que es la política monetaria? Porque la política monetaria es conducida y manejada y controlada por el Banco Central de Reserva de Perú. Una de sus principales variables viene a ser la inflación. ¿Cuál es la función principal del Banco Central de Reserva del Perú? Es básicamente el control de la inflación. ¿Y qué viene a ser, digamos, en la tasa de interés? La tasa de interés viene a ser el dinero que yo debo pagar por usar dinero ajeno. Es decir, si por ejemplo, eh, si Daniela me presta a mí 1.000 soles, yo, digamos, en un mes, y nos ponemos de acuerdo que la tasa, que el interés que se me va a cobrar es del 10%, a fin de mes, a Daniela tengo que entregarle sus 1.000 soles, y los intereses, como es el 10%, serían 100 soles. Es decir, ¿cuánto tendría que devolverle a Daniela? Tendría que devolverle los 1.000 soles, que es el préstamo, y los 100 soles, que representan los intereses que se han generado del préstamo. Entonces, nuevamente vuelvo a mencionarles que la tasa de interés es el dinero, es el pago que se realiza por usar dinero ajeno. ¿Y qué viene a ser, digamos, el tipo de cambio? El tipo de cambio constituye básicamente el cambio de una moneda por otra moneda. Usted puede realizar, acá en el Perú se realizan cambios de diferentes monedas. Por ejemplo, nosotros generalmente usamos los cambios que se producen entre el dólar con el nuevo sol, pero también se puede producir cambios del euros con soles. Pueden ser yenes con soles, yuan con soles, marcos alemanes con soles, pueden ser también libras esterlinas con soles. Es decir, el cambio se puede hacer con cualquier tipo de monedas, sean con diferentes tipos de países. Es decir, acá en Latinoamérica yo podría hacer cambio de monedas, por ejemplo, de Ecuador, de soles de dólares a soles. Sí lo podría hacer. Lo podría hacer con monedas brasileñas y peruanas, también se pueden realizar todo tipo de monedas.
Entonces, ¿y qué un aspecto importante dentro de la política monetaria? Viene a ser la cantidad de dinero que el ente emisor, que es el Banco Central de Reserva del Perú, tiene que emitir hacia los mercados. Entonces, la cantidad de la oferta monetaria está determinada básicamente por la cantidad de dinero que tienen los agentes económicos, que tienen las empresas, que tiene el Estado y que parte de ese dinero se encuentran, digamos, depositados a través del sistema financiero. Otro aspecto importante viene a ser lo que es la política fiscal. La política fiscal entendida como ingresos y gastos de dinero. Dentro de esto se puede mencionar de que cuando los gastos son mayores que los ingresos se produce un déficit fiscal y cuando es lo contrario se produce un superávit. Y dentro de la parte de lo que es la política de comercio exterior, estamos mencionando cómo se realizan, por ejemplo, las transacciones entre las exportaciones y las importaciones, que está constituido básicamente por la balanza comercial. Entonces, haciendo una recapitulación, ¿qué cosa es la macroeconomía? Viene a ser el estudio, básicamente, de las políticas macroeconómicas que se establecen en un país, que sean las políticas de producción, las políticas monetarias, la política fiscal y las políticas de intercambio con el exterior. Bueno, alumnos, hasta aquí hemos dado inicio a lo que es la clase virtual relacionada con lo que es la economía, las partes de la economía, la división de la economía y sobre todo la gran disyuntiva de la economía, que es saber cuánto producir, cómo producir frente, digamos, a una realidad concreta.